Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, doctor. Antes de iniciar con la clase, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? Sobre sucesiones. Antes de iniciar con lo que sigue, que vamos a seguir utilizando sucesiones, pero el día de hoy vamos a ver otro concepto que, como les digo, involucra el de sucesión. Bien, así que el día de hoy vamos a platicar sobre series. Y vamos a pensar en la siguiente situación. Imagínense que tenemos un pedazo de cuerda y que este pedazo de cuerda mide 2 metros. Y lo que hacemos es cortarlo a la mitad. Y entonces ahora tenemos un pedazo de 1 metro. Entonces teníamos ese pedazo de 1 metro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir cortando el otro pedazo. Entonces, tenemos aquí el pedazo de 1 metro. Y luego tomamos un pedazo de lo que nos quedaba. Vamos a tomar este pedazo de medio metro. Entonces, el pedazo nuevamente lo cortamos a la mitad. Y entonces nos quedamos ahora con 1/4. Y seguimos con este proceso. Entonces, teníamos primero 2 metros, lo cortamos a la mitad, nos quedamos con 1 metro y de la otra mitad, del otro metro, pues lo partimos a la mitad y nos quedamos con medio metro. Del otro medio metro lo partimos a la mitad, nos quedamos con 1/4 de metro y el otro pedazo lo partimos a la mitad y nos quedamos con 1/4, con 1/8 y así sucesivamente. Y si continuamos este proceso, la longitud de lo que vamos teniendo pues es el 1 metro más 1 medio más 1/4 más 1/8 y así sucesivamente, más 1 sobre 2 a la n-1. Este sería el término enésimo de esta serie y seguimos sumando de manera infinita. Así que, asociada a una sucesión, como en este caso, pues si pensamos en los términos 1, 1 medio, 1/4, 1/8, etcétera, pues es una sucesión, ¿verdad? Como lo hemos visto. Y el término enésimo de esta sucesión, si es la sucesión a n, pues es 1 sobre 2 a la n-1. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos sumando aquí los términos de una sucesión, es lo que parece aquí, ¿verdad? Es una suma de
elementos de una sucesión. Y para darle sentido un poco más a esto, pues tenemos lo siguiente. Entonces, si tenemos una sucesión, que en este caso denotamos por us, entonces tenemos una suma infinita, que es la suma de todos los términos de la sucesión. Y como en realidad, pues nosotros sabemos sumar de 2 en 2, de a 3, de a 4, es decir, podemos o sabemos cómo sumar un número finito de números. Para darle sentido, vamos a definir, a partir de la sucesión us, definimos una nueva sucesión. A esta sucesión se le llama sucesión de sumas parciales. Y entonces la vamos definiendo para ir viendo cuánto nos va dando la suma. Entonces, la primera suma parcial, pues es solamente el primer término. La siguiente suma parcial, pues ahí sí son los primeros dos términos. La siguiente suma parcial, pues son los primeros tres términos. La cuarta suma parcial son los primeros cuatro términos y así sucesivamente hasta llegar a la suma enésima, que es la suma de los primeros n términos. Así que, nuevamente, Sn es una sucesión y esa se le llama sucesión de sumas parciales. Y a esta sucesión, a Sn, que le llamamos una serie infinita. Y al ser al ser una serie, una sucesión de sumas parciales, pues podemos aplicarle todos los resultados que conocemos sobre sucesiones a esta sucesión de sumas parciales. Pero además va a haber resultados particulares para las series, como veremos próximamente. Así que definimos ya con estas ideas lo que es una sucesión. Si tenemos una sucesión y Sn está definida por esta suma parcial de los primeros n términos de la sucesión, pues Sn es una sucesión de sumas parciales, que le llamamos serie infinita, y comúnmente se escribe de esta forma. Entonces, es la suma desde n igual a 1 hasta infinito de un, y eso lo que quiere decir es la suma de todos los términos de esa sucesión. Así que esto que tienen ustedes aquí es la definición de una sucesión. Así que lo que teníamos anteriormente, esta que está aquí, es una serie. ¿Qué serie es? Si lo ponemos en términos de lo que está aquí, pues sería la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre 2 a la n menos 1. Es decir, la suma de 1 más un medio más un cuarto, etcétera. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo?
Así que este es el concepto de sucesión. A partir de esta sucesión, pues es esto que acabamos de hacer, ¿no? Construimos la serie infinita que corresponde y sería esta de aquí, ¿verdad? Esta sería la serie que le toca a esa sucesión. Así que ya tenemos este ejemplo. ¿Cómo quedaría ahora este ejemplo de aquí? ¿Me ayudan a construirlo? Aquí pondríamos 1 sobre n por n más 1. ¿Cuáles serían los primeros términos que estaríamos sumando? En medio. Un sexto. Un doceavo. Y así sucesivamente. Continuamos esta suma. Ok, así que así se ven las series y ahora lo que es natural es preguntarnos cuándo estas series convergen. Es decir, cuándo hay un límite para esa suma que tenga algún valor finito. Queremos saber cuánto vale. Así que vamos a tomar una serie infinita para la cual vamos a tener una sucesión de sumas parciales. Entonces, si el límite de la sucesión de sumas parciales existe y es igual a un número s, entonces decimos que la serie es convergente y s es la suma de la serie. Si el límite de la sucesión de sumas parciales no existe, entonces decimos que la serie es divergente y por lo tanto la serie no tiene suma. En este caso, podríamos escribir, por ejemplo,
que la suma, si la serie converge, vamos a escribir que la suma desde n igual a 1 hasta n de an es igual a S. Esto suponiendo que el límite cuando n tiende a infinito de Sn sea igual a S. De otra forma, pues no podemos escribir esto. Así que si tenemos una serie, nos vamos a fijar en la sucesión que se forma con las sumas parciales. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de esta serie. Vamos a estudiar cómo son las sumas parciales. Vamos a poner primero algunos términos de la sucesión y vamos a ver qué es lo que pasa con la sucesión de sumas parciales. Todo esto para ver que la sucesión converja a 1. Entonces me habían dicho que era un medio más un tercio más un... No era un tercio, ¿verdad? Era un sexto, un doceavo, más un veinteavo, más un treintavo, ¿qué será? ¿Sí va bien esto? Ok, así que ya que tenemos esto, vamos a formar la sucesión de sumas parciales. ¿Quién era ese 1? Ese 1 pues es únicamente el primer término. Así que ese 1 es un medio. Vamos a ver quién es la segunda suma parcial. Va a ser la suma de los primeros dos términos. Entonces es un medio más un sexto. ¿Cuánto es un medio más un sexto? ¿Cuánto es un medio más un sexto?
Ok, 4/6. Vamos con la tercera suma parcial, que es 1/2 más 1/6 más 1/12. ¿9 doceavos? Ok, vamos con la siguiente suma parcial. S4 sería 1/2 más 1/6 más 1/12 más 1/20. ¿Eso a cuánto será igual? (16/20). Ok, y la siguiente suma parcial, ¿cuánto nos da? 1/2 más 1/6 más 1/12 más 1/20 más 1/30. 5/6. Que en treintavos, que serían 25. Ok, así que con estos valores que tenemos aquí, podemos formar una sucesión o la sucesión de sumas parciales que estamos formando aquí. Entonces, la sucesión de sumas parciales va 1/2, luego 4/6, luego 9/12, luego 16/20, luego 25/30, y así sigue. Así que, ¿qué podemos o qué podríamos ver de esta sucesión que tenemos aquí abajo, esta sucesión de sumas parciales?
¿Será que ahora sobre esa sucesión nos preguntamos, ¿será que esa sucesión converge? ¿Cómo sabemos si converge o no? ¿Y a cuánto converge? Bueno, lo que tenemos que probar es que converge a 1, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre que hagamos para tratar de probar que en efecto converge a 1? Ok, evaluar el límite cuando n tiene infinito, pero ¿de quién o cómo? ¿Será que nos convenga ver, por ejemplo, los valores que tenemos aquí calculados? Pudiera ser que nos convenga verlos simplificados. Por ejemplo, tenemos un medio, luego 4/6 lo podemos simplificar y nos daría que 2/3. Luego 9/12 también lo podemos simplificar y son 3/4. Luego 16/20 lo podemos simplificar y serían 4/5. Luego, ¿qué más? Pues el otro ya está, son 5/6. Y entonces a lo mejor en lugar de escribir la sucesión de sumas parciales de esta forma, a lo mejor nos conviene verla como un medio, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, etcétera. Y parece que en efecto, ¿verdad? El término general de esta sucesión parece ser que es n-1 entre n.
Entonces, como no podemos decir tan a la ligera que en efecto ese sea el número, que en efecto esta sea la suma, pues hay que comprobarlo, ¿no? Así que una forma de hacer esto sería, por ejemplo, lo siguiente. Déjenme ponerlo en el pizarrón de aquí para que no se me pierda. Entonces, observen que 1 por 1 por i más 1 es lo mismo que 1 sobre i menos 1 sobre i más 1. Si hacemos la diferencia de estas fracciones, vamos a tener esta igualdad. Y entonces, la suma enésima que nosotros tenemos, pues va a ser la suma de los primeros términos, que sería 1 sobre i por i más 1, sería igual, si utilizamos esta expresión que está aquí arriba, uno sobre i menos 1 sobre i más 1. Y esto a su vez, pues si ponemos los primeros términos sería 1 menos 1 medio, ese sería el primer término, más 1 medio menos 1 tercio, más 1 tercio menos 1 cuarto, y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre n menos 1 entre n más 1. Y entonces, si empezáramos a hacer las operaciones, veríamos que este menos 1 medio se cancela con este 1 medio, este menos 1 tercio se cancela con este 1 cuarto se cancela con otro 1 cuarto, y así hasta que solo este se cancela y solamente nos queda que esto es igual a 1 menos 1 entre n más 1. Y si hiciéramos esta diferencia, pues nos quedaría n entre n más 1. Es más o menos lo mismo que había puesto su compañero en el chat, nada más que recorrido un lugar, ¿no? Así que entonces tendríamos que la sucesión de sumas parciales que teníamos que S1 era 1 medio, S2 era 2 tercios, ¿no?
S3 era 3/4. Y que aquí, por ejemplo, si checamos en el primero, ahí falla un poco en que no sea n-1 sobre n. Entonces hay que tener ahí un poquito de cuidado. Entonces tendríamos que la enésima suma parcial sería 1 menos 1 sobre n+1. Entonces, si queremos calcular el límite de esta serie, pues podríamos utilizar, por ejemplo, el hecho de que podemos definir una función que coincida con esa sucesión en los valores de n. Entonces, si definimos f de x igual a 1 menos 1 sobre x menos 1, perdón, más 1. Si definimos así esta función, entonces, por ejemplo, el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos 1 sobre x más 1 coincide con el límite de la serie, y el límite de esta función ya lo sabemos calcular y claramente se ve que es 1, ¿verdad? Y así probaríamos entonces que esa serie converge a 1, es decir, ahora sí podemos escribir que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n por n+1 es igual a 1. Entonces, un pequeño resumen de qué fue lo que hicimos. Teníamos que probar que la serie convergía a 1. Así que lo primero que hicimos fue ver cuáles eran los primeros términos que se estaban sumando. Después formamos la sucesión de sumas parciales, que pues es esta que está aquí, ¿no? Esta es la sucesión de sumas parciales. Ya con la sucesión de sumas parciales vimos si había algún comportamiento que siguiera. Vimos que en efecto sí, había un comportamiento que siguen. Yo lo escribía así de esta forma. También pudimos haber escrito esto como, por ejemplo, n sobre n+1, que es una forma alternativa de esto mismo. Y ya que lo hicimos, ya resultó más sencillo estudiar la convergencia de esta sucesión de sumas parciales. Chéquenlo y díganme si tienen alguna pregunta. Está por terminar esta primera parte de la reunión. Chéquenlo y en lo que nos volvemos a conectar, piensen si tienen alguna duda para que si es así, lo chequemos ahorita que nos volvamos a conectar.